Deportes en salud. Saludos amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que usted pueda ver este programa. Qué bueno que están con nosotros una vez más y qué bueno saludarte, Dori. ¿Cómo estás? Igual, Tati, bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Qué bueno, ya se te ve. Y además el color de esa blusa es fantástico. La idea me ayuda mucho, la idea de este color. La idea es elevarse los ánimos, ¿verdad, Saludamos Tati? a ese equipo de nosotros que nos apoya siempre también. Por Siempre aquí vemos a nuestro amigo pendiente, ven. Twingo. Muchos años con Twingo trabajando, buscando noticias en la calle, Tati. Tú sabes, Dori, que la gente a veces no sabe, bueno, sí, la gente sí sabe, que detrás de un periodista, de un presentador, hay un gran equipo de apoyo. Oh, por supuesto, para que el programa pueda salir con la calidad que ustedes se lo merecen, tiene que ser así, mucha gente trabajando aquí en el canal, pero aparte de esto, cuando lo llevamos al canal de YouTube, cuando lo subimos a las redes, cuando Hay lo todo un promocionamos, personal de apoyo. también hay otro personal detrás, a quien vamos a agradecer, Tati, porque a veces uno en el transcurrir de los días se olvida de dar gracias. Sí, nosotros lo hacemos mucho a final de año, pero siempre es importante. Exactamente, el agradecer, dice que es la memoria del corazón, memoria el del agradecimiento. corazón. Así Así que siempre agradecida de este equipo que se preocupa porque el programa salga bien. Así Además de todo ese personal médico especializado, especialistas en diferentes áreas que siempre nos acompañan. Que nos Tati, acompañan, porque la verdad que tú y yo tenemos, no sé si la dicha, la satisfacción de contar con mucha gente, muchos expertos, especialistas que cada vez que le decimos que lo Sacan invitamos su al tiempo programa, para estar siempre con- están dispuestos. Así es. Doris, y en otro sentido, después de estos saludos y estos agradecimientos a nuestros equipos de apoyo, decir que, bueno, estamos prácticamente a mediados de julio y se intensifica el calor. Los meses julio y agosto son meses altamente calurosos, por tanto hay que hacerse eco de las recomendaciones de los especialistas siempre. ¿Qué son, Doris? Sí, claro, tomar mucho líquido. Bueno, por suerte que no la sabemos, ¿verdad? Pues tú me La estabas sabemos. haciendo como un examen. Tomar mucho líquido, Sí. usar ropa ligera. Bueno, así ligera como estamos, Como Tati y yo, estamos. usando ropa ligera. No olvidarse, por supuesto, de la actividad física, pero siempre hacerla en esos horarios donde esté todo más fresca el ambiente. O sea, si vas a caminar, que sea bien tempranito en la mañana o ya al atardecer. Ingerir mucha agua, sobre todo para mantenerse hidratado, porque una de las cosas que hace el calor es que te pone a sudar más. Y por ende te puedes deshidratar, sobre todo aquellas personas que tienen también condiciones de salud. Así es, y a esas personas que tienen condiciones de salud, sobre todo quienes tienen una cardiopatía, Sí. quienes tienen cualquier tipo de enfermedad, se recomienda cuidado con los tratamientos. Así es. O sea, además de esa hidratación que tú decías ahora, los tratamientos, o sea, y esa, sobre todo esa ropa ligera. Ropa ligera. Porque esto es el trópico, esto es el Caribe. Y aquí, No, y que nada más no es en el Caribe que está haciendo calor, es que en todo el mundo. Si tú Bueno, ves, si hay vi a Francia. una ola inmensa de calor en Europa, donde la gente incluso está muriendo por calor, Por porque no calor, están sí. acostumbrados a este calorcito de siempre de nosotros. Si te vas a Estados Unidos, también hay olas de calor. O sea, como lo decimos siempre, este cambio climático nos está demostrando realmente que somos un pedacito de mundo. Aquí y que nos afecta, lo que pasa en uno nos afecta en otro. Aquí en el Caribe, sobre todo en la República Dominicana, la gente dice mucho, déjame tomarme un trago para yo refrescarme. Y no es cierto que tú te refresques. Una fría, que la gente dice. Una fría sobre todo, no, eso es alcohol. Sí, sí. No Eso estamos diciendo, no te hidrata. Eso no te hidrata, o sea, Esa es la agua, verdad. es agua sobre todo. Igual que esas bebidas llenas de azúcar y esa Edulcorantes, no sí. es lo mejor, edulcorantes. No, lo más ideal es el agua. Lo ideal para hidratarse, lo ideal es el agua. Eso es lo que recomiendan los especialistas. Y nosotros, por supuesto, también le llevamos ese mensaje. Vamos a, cada quien es dueño de su propia salud. Y cada día se va demostrando más que cada persona tiene su responsabilidad en la salud. Sí. Claro, no se la vamos a quitar al sistema, porque el sistema, los sistemas, los países, los estados, tienen una gran responsabilidad. Pero de esa responsabilidad que tienen los estados en la salud vamos a hablar con un experto, porque un abogado que puede saber de eso, un médico abogado, ¿verdad? Sí. Esa va a ser la tarea de nosotros hoy en el programa. Vamos a traerle un contenido importante, de manera que quédese ahí. Nosotros volvemos después de estos mensajes con ese invitado del día de hoy. Volvemos ahora.
2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Hoy tenemos banquete con este invitado de hoy porque vamos a abordar un tema que todos estamos interesados en saber qué va a pasar con ello. Tenemos al doctor Juan Moisés Escarboro. El doctor es quien dirige los planes de asistencia médico-jurídico del Colegio Médico Dominicano. Y con él vamos a hablar, ustedes saben muy bien de este tema que tanto ha estado discutiéndose y sobre el tapete en las últimas semanas, que es sobre el Código Penal. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros aquí. Muy buenos días a todo el público televidente, en especial a Altagracia Ortiz y a Doris Pantaleón. Muchas gracias, doctor. Muchos años conociéndonos, doctor. Sí, realmente ha sido así en esas líderes del colegio. Y decir que el doctor dice buenos días, pero siempre hacemos esto dependiendo de la hora que la gente ve el programa. A veces lo ven en la mañana. Sí, o en la tarde o en la noche. tarde, sí. Entonces, exactamente. Yo muchas veces de relajo a las personas les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exacto, muy bien. Eso hacemos nosotros porque a veces no necesariamente el programa es de tarde originalmente, pero la gente lo pone a diferentes horas, lo ve a diferentes horas. Además que está en canal de YouTube, entonces ahí te lo ve en la hora que en que más le convenga verlo. Perfecto. Pero lo importante es que la gente sabe que se hace este contenido precisamente con el objetivo de llevarle orientación a nuestros televidentes, a las personas que nos están viendo. Y qué bueno, doctor, que usted haya aceptado venir a estar aquí con nosotros, porque sabemos que el Colegio Médico ha estado llevando un proceso, la voz cantante, en un proceso sobre el Código Penal, porque están preocupados por unos artículos que entienden que puede afectar el ejercicio de la medicina. Entonces, queremos con usted empezar a detallar cuáles son esas preocupaciones que tiene el Colegio Médico frente a este nuevo código. Este nuevo código, que fue promulgado el 3 de agosto del año 2025. Su promulgación, ellos le tienen ahora un nombre de vacación. Un año ya, casi. Ya a partir de ahora, del día 3 de agosto del 2026, va a dar inicio la ley 7425, que así es que se le va a llamar al nuevo Código Penal. Este nuevo código ha producido una alarma muy grande entre la clase médica. Los médicos se sienten muy asustados. ¿Por qué? Porque hay artículos que son, yo diría, insoportables para un médico. Para el ejercicio del médico, ¿verdad? El ejercicio de la medicina, hay que llevarle la idea a muchos pacientes que el médico se realizó, se preparó para salvar vidas. Es el norte del médico. Yo no creo que un médico tenga intención de dañar a un paciente, pero a veces se le tilda así. En el viejo código, o antes de que llegue la promulgación de este nuevo código, la mayoría de las demandas eran demandas civiles. Una demanda civil, se procuraba el resarcimiento, si se perdía esa demanda, la vía económica, dinero. Pero con el nuevo código, las sanciones van a ser, además de económicas, punitivas. O sea, que el médico puede ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel. Okay. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque se hablaba en el que está todavía vigente, en el artículo 319, homicidio involuntario. Bueno, un homicidio involuntario le sucede a aquel que conduce un vehículo, va por una vía, se atraviesa una persona,
lo golpea, los golpes son mortales, murió. Se Eso es tipifica involuntario. como un homicidio involuntario. Si tú lo mataste, pero tú no querías matarlo. Exactamente, no hubo intención. No hubo esa intención. Exactamente. Entonces, el 320 de ese mismo código habla de algo que yo nunca entendí, golpes, heridas, que se le aplicaba también a los médicos. Bueno, golpes y heridas, tú tienes una riña, tú peleas con alguien y claro, va a haber golpes. Ahora hay una modalidad nueva que yo veo, los pleitos son con machetes. Ah, sí. Eso es horripilante cuando yo No, es veo una cosa tremenda. persona con un machete. Bates, machetes. Y esas Sí, pero el médico no utiliza machetes. Los médicos quirúrgicos utilizan un bisturí. Si en alguna especialidad, como en la ortopedia, tuve La equipo sierra raro, y la que tuve cuestión. una sierra, bueno, ya, pero todo eso es con el fin de resolverle un problema de salud a ese paciente. Pero vemos ahora entonces de que por cualquier cosa se produce una demanda. Hay una cantidad de demandas que quizás son admitidas por el tribunal porque hubo una lesión que se le produjo al paciente, pero quizás una lesión que no fue voluntaria. Pero hay una cantidad enorme de demandas que nosotros le llamamos demandas temerarias, que no tienen sentido y no tienen razón de ser. ¿Cuántas demandas está recibiendo el Colegio Médico ahora mismo, antes de que entre en vigencia este nuevo código? Bien, hay en total hay más de 350 demandas. En el periodo anterior al mío, se llevaron a cabo 48 demandas. Yo tengo el temor de que voy a romper el récord, porque yo llegué como director ejecutivo del Plan Mejur en la segunda semana del mes de diciembre del año 25 y ya tenemos 19 demandas. Doctor, pero a ver, yo todo este tema jurídico, legal, con los médicos, y han dicho mucho, sobre todo el presidente, que se está criminalizando la práctica médica, se está haciendo. Pero no estamos partiendo de una época donde el paciente no tenía derecho. Ahora el paciente tiene derecho, doctor. Y eso lo está viendo el legislador también. El paciente es una persona que un médico eso tendría que determinarlo un juez, supongo, si hubo intención o no, pero hay pacientes que tienen daño, doctor. Por ejemplo, en la cirugía plástica eso es enorme. Sí, aparecen. Sin embargo, hablamos de uno de los casos más frecuentes de demandas. Yo pudiera decir, aunque ustedes no me lo preguntaron, que los médicos más demandados son los ginecobstetras. A eso iba, Sí, antes de que Tati hiciera la pregunta. Pero con los cirujanos plásticos existe algo que aparece con mucha frecuencia y yo no le culpo, que es lo que se llama este problema que con frecuencia ustedes ven en la prensa, y es lo que le produce el tromboembolismo. El tromboembolismo es inevitable. Es una situación que muchas veces el paciente sale bien de sala de cirugía y pasa un día y pasan dos y se desprendió un trombo y ese trombo va y tapa la arteria pulmonar. El paciente comienza con una manifestación, dificultad respiratoria, y entonces uno dice, ¿el médico fue el culpable? Yo no diría que es el culpable. Ahora, si hay otro tipo de daño como paciente sumamente infectada, que por ejemplo, que eso es frecuente, muchas pacientes infectadas con manos de cirujano. Sí. Aparecen lo que le llaman enfermedades nosocomiales. Hay contagio, no sabemos si es el lugar donde fue operado esa paciente, pero
no vengo aquí a defender a los médicos, vengo aquí a expresar las cosas que realmente suceden. Nosotros tuvimos un caso de una paciente que fue operada y a los 3 días se entró en un jacuzzi y se infectó de Pseudomonas aeruginosa. ¿El médico tiene culpa? No estoy defendiendo al médico, entendemos estoy su señalando punto, su punto. situaciones que se presentan. Exactamente, ya eso se discute en el juzgado. En el tribunal, perdón, usted tiene que aclarar y decirle al tribunal si realmente... Pero con el nuevo Código Penal, doctor, que es el nuevo Código Penal que entraría en vigencia... 74, Ajá. 25. Da la impresión, y nosotros los periodistas estamos para hacer las preguntas que corresponde hacer, que ustedes no quieren ser llevados a tribunales, doctor, los médicos. No. ¿Ustedes quisieran que no se penalizara nada de...? Se habló hace ya un tiempo de la despenalización de la medicina. Pero eso no significa que no se encausara a un médico, sino que toda mala práctica fuera llevada a un tribunal civil. Y no ustedes lo que no quieren es lo penal, exactamente. Exactamente, que un médico sea llevado a una cárcel por tratar de luchar por salvarle la vida a un paciente. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a la pausa, vamos a terminar con la parte ya de las cantidades de demandas, de dónde provienen, para entonces adentrarnos profundamente a esas preocupaciones de ustedes frente al nuevo Código Penal. Muy bien. Regresamos en un momento. En salud. En el segmento anterior le preguntaba yo al doctor si era que los médicos no querían ser demandados. Doris decía, bueno, es que no quiere, no, el tema es lo no penal, pero sí civil. Lo sí civil. Síganos desarrollando eso, doctor, y después nos va a decir, después de los cirujanos plásticos, cuáles son los siguientes médicos más demandados. Sí. Los más demandados dentro de todas las especialidades son los ginecostetras. Primero, antes que los cirujanos plásticos. Antes que los cirujanos plásticos. Los ginecostetras. Luego de los ginecostetras siguen los cirujanos generales. Luego los ortopedistas, urólogos, nosotros los anestesiólogos, que algunas veces nos incluyen en un caso donde... De manera... sí, nos arrastran. Sin tener que ver. Sin tener nada que ver. Y ahora mismo cualquier médico está expuesto a ser demandado. No importa la especialidad, que sea clínica o que sea quirúrgica. ¿Por qué es que más demanda la gente? O sea, ¿cuál es la queja principal, la causa principal? Mira, yo diría que porque se sienten que lo que ellos habían esperado del médico, los resultados, no se dieron. Eso se ve más en lo que hablamos de los cirujanos plásticos. ¿Qué sucede con el médico? La obligación del médico en general es de medios. La obligación de los cirujanos plásticos es de resultados. Porque usted va y usted le va a pedir que usted quiere estéticamente abultamiento de los senos. Salir más bonita que como entró, quiere la gente. Que le hagan una liposucción. Y a veces esos resultados no salen como se esperaba. Exacto. Ya mencionamos uno de ellos, que es las infecciones. Se producen infecciones, ya sea porque contaminación directa del paciente o porque una bacteria pudo haberla obtenido. Porque no se lavaron bien las manos antes del proceso. Bueno, lo que pasa es que después que se lavan las manos, son cubiertas las manos por guantes. Guantes estériles.
pero puede haber un porcentaje muy ínfimo de que ese tipo de infección sea producido por un mal manejo en la esterilización. Puede ser la esterilización de los equipos, porque no necesariamente. En este nuevo código está demandado el centro de salud también, porque las infecciones que ya no se llaman nosocomiales, esas infecciones que se producen en el hospital, que son bastante altas en el país, el centro sería demandado también, o sea que no sería solamente el personal médico. Eso es lo que toca el artículo 9 y 12 del nuevo Código Penal. Vámonos a desglosar ese desglosar nuevo Código Penal, doctor. ¿Ustedes temen que con la puesta en vigencia de este nuevo código incrementen las demandas y que aparte de incrementar, que se vayan a lo penal y que el médico pueda llegar a la cárcel? Esa es una de las principales preocupaciones, ¿verdad? Es lo que se espera. Es lo que se espera que pueda venir. Que a partir del día 3 de agosto de este año, las demandas se van a incrementar. Se van a incrementar, a diferencia de que cuando el médico es demandado por la vía civil, solamente tiene que comparecer una sola vez al tribunal. Una demanda penal, cada vez que se presente una vista, una audiencia, ese médico debe de estar presente, y hay veces que esos procesos se prolongan por varios años, 2, 3, 4, 5 años. Nosotros tenemos allá procesos desde el año 2012, 2013. Eso le produce una angustia, un dolor, resentimiento, temor. Al médico. El médico, no solamente, yo cuando voy a una conferencia le pongo un ejemplo. Por lo regular, los actos de alguacil le llegan un viernes al mediodía, hora que el médico ya salió del hospital o de la clínica y va a su casa a comer, y de sorpresa le tocan la puerta y ahí aparece el alguacil entregándole a usted una demanda. Amargado el fin de semana completo. Se amargó el fin de semana, se amargó la comida, viene el insomnio, la falta de apetito, el vínculo familiar se rompe, pero lo que es peor, tú pones en juego tu patrimonio. Tu patrimonio, que puedes perderlo dependiendo del monto de la demanda. Y cada día que pasa, las demandas, usted veía demandas hace 20 años de 2 millones, 3 millones, pero ahora hay demandas de 20 millones, 25 millones y hasta de 50 millones. ¿Pero de eso se paga un porcentaje, no, doctor? No, eso lo determina el juez. El monto lo puede poner el abogado demandante. Ajá, exacto. Él elige, sí, él elige su monto, pero quien determina es el juez. Pero el legislador, doctor, y haciendo de abogado del diablo, lo que está viendo en el médico es a un ciudadano que infringe la ley. No lo considera usted. O sea, en el legislador que convierte este código viejo en ley, en ese médico que es acusado, ya puede ser por un paciente, y después nos va a decir cómo se llaman las acusaciones más frecuentes que ustedes reciben, si es mala práctica, cómo es. Lo que está viendo el legislador no es a un ciudadano que además tiene la condición de médico que infringió la ley. Claro, todo aquel que no cumpla con su cometido dentro de una labor médica es sancionado. Antes las sanciones se llevaban a cabo en un tribunal interno. En un tribunal del colegio médico, el departamento de ética. Tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario, pero luego ya pasaron a los tribunales. ¿Y se aplicaba de verdad eso, doctor? ¿Se aplicaban esas? En algunos casos sí. En algunos casos sí, porque de comprobarse ese médico era cancelado. Si se comprobó de que había cometido una falta, era cancelado. Se recomendaba la cancelación y Salud Pública ejecutaba eso. Eso ocurría mucho, perdón, Dori, en las muertes maternas, que sí se comprobaba que la muerte materna había sido responsabilidad del equipo tratante. Hay un departamento en CESPA, que ahora... El ministerio ahora. El Ministerio de Salud, que
lleva el control de todas las muertes maternas en el país entero. Se hacen auditorías. Sí, se hace auditoría, se visita el lugar, se cita al médico. Exacto, al que le ocurrió el hecho, se investiga y se lleva un control. Son en eso estrictos. Ok. Sí. Doctor, vámonos al código. Vamos artículo por artículo. ¿Cuáles son esos que ustedes están en discusión? Correcto. Y otra preguntita, doctor, ¿por qué esperó tanto el colegio médico para reaccionar? El día... Porque da la impresión que le cogió como el día, doctor. Sí, el ya día, faltando poco para... Sí. El día 30 de junio, el colegio médico visitó el Congreso. Nos reunimos primero con los senadores, la comisión médica que representa en el Senado a... La Comisión de Salud del Senado. Sí, perfecto. médica. Sí, Ajá. sí, creo que hay 3 o 4 Médicos. senadores que son médicos. Sí. Algunos de ellos hicieron esa pregunta. ¿Por qué el colegio médico Esperó tanto? Pero no. Ya el colegio médico, ya hace ya 6 o 7 meses, que señaló lo que habíamos hablado antes sobre la despenalización del código, que eso era lo que se buscaba. Pero ¿qué sucede ahora? No solamente los médicos, ahora todo el mundo ha protestado. Sí, hay porque muchas, hasta muchas. ustedes los periodistas Sí, lo he sí, visto sí. reclamando de que esas sanciones serían injustas. También para los periodistas hay cárcel, también se está condenando Claro. lo penal. Entonces, ¿qué se determinó? Luego de que visitamos a los senadores, fuimos a la Cámara de Diputados y también allá nos recibió los médicos que están enclavados en el Departamento de Salud de la Cámara de Diputados. Hay muchos sectores que quieren que el código se retrase por X tiempo, 6 meses, 1 año. Hay algunas personas que no están de acuerdo. Hay todo un escarceo sobre Exacto, eso, ¿cierto? y se nos señaló a nosotros allá. La mayoría de los miembros del Congreso, con que tuvimos la oportunidad de hablar, que ellos dicen que vamos a esperar que entre en vigencia a partir del 3 de agosto del 2026 el nuevo código para comenzar a hacerle las enmiendas. ¿Y usted entiende que eso sería lo correcto? O mejor antes de que entre en vigencia. Es que ya prácticamente Falta muy poco. estamos encima. Sí, unos días faltan. Sí, unos días. Y ya el Congreso, creo que a partir de X día del mes de agosto, recesan. Ya entonces no le va a dar tiempo de hacer ningún tipo de revisión, porque no lo van a festinar. El de la reforma fiscal, bueno, se le puede llamar Sí, reforma fiscal, reformita. se lo aprobaron rapidísimo, Sí. pero como esto es otra discusión, supongo yo que se requerirán de más tiempo. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con usted. Iba a decir otra cosa. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación, todo sobre el nuevo Código Penal y lo que sería la judicialización de la práctica médica, ¿verdad? Esa es la gran preocupación que tienen ustedes. Vamos a ver, doctor, cuáles son los artículos del nuevo Código Penal que entraría en vigencia en agosto y qué es lo que plantean con relación a la práctica médica. Lo puede enumerar y puede usar su material. Los artículos son el artículo 8. ¿Qué plantea ese, doctor? Le voy a mencionar y luego, si me Sí, permite, sí, le voy a decir lo vamos a hacer así. el artículo 8, el artículo 9,
el artículo 12 y el artículo 354. El día 23 de junio, el Colegio Médico acudió al Tribunal Constitucional para señalarle que esos artículos son violatorios a la Constitución de la República. Se hizo un... Y esa es la carta magna del país, ¿no? Perfecto, pero ellos van a revisar realmente para comprobar que esos articulados violan la Constitución de la República. Si me permite, voy a hacer mención. Aquí tenemos, ya mencionamos el artículo 8, 9, 12 y 324. ¿Qué establece el 8, bien, doctor? El 8, en el párrafo 1, sobre la responsabilidad de personas jurídicas, lo atacamos porque dice textualmente que se puede condenar penalmente a un hospital o clínica aunque no se sepa quién fue el que actuó, aunque haya muerto o desaparecido. Eso es responsabilidad por presunción, rompe la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y la personalidad de la pena, pilares de todo derecho democrático. Seguimos con el artículo 9. Doctor, explíqueselo a la gente en palabras que la gente lo entienda bien. ¿Qué es lo que significa eso? Demandar al hospital, aunque no se conozca el que actuó. Explíquenos eso más o menos. ¿Qué implica eso? Le voy a poner un ejemplo. Sí. El director de un hospital está en su casa a las 12 de la noche durmiendo. Y llega un borracho, mal herido. Ese borracho es un paciente. Un paciente, una persona embriagada. Correcto. Y el paciente muere en la emergencia. Pero quizás ese paciente lo habían llevado a otro sitio anteriormente. Se desangró. Pues el director del hospital va a ser enjuiciado. ¿Y si no le hicieron caso en la emergencia, doctor? Es muy difícil. Es difícil. Cuando llega una persona en esas condiciones, hablan del triaje, que esa palabra llegó con el COVID, de que le daban preferencia a las personas que se encontraban en peores condiciones. Ya un herido sangrando, inmediatamente el médico tiene que atenderlo. Pero hay heridas que son graves. Si a usted le dan un balazo en la femoral, es probable que usted ni siquiera llegue a un centro médico. Porque se va a desangrar, es una arteria muy grande. Y aunque llegue a tiempo, el porcentaje de sobrevivencia de una herida en la arteria femoral es mínimo. Son muy mínimas. Muy mínimo. Entonces eso implica que el director podría ser incluido dentro de la demanda, ¿verdad? Bien. Voy a poner un ejemplo. En Pedernales, un director de un hospital está demandado porque la enfermera le puso una inyección a un paciente, a un niño de 5 años, y tuvo una ligera lesión. Entonces yo me pregunto, ¿pero y por qué el director tiene que ver con eso? ¿Me entiende porque los hechos son personales? Si fuera el director del hospital que le hubiese puesto la inyección al niño y le produce un daño, bueno, entonces vamos a demandar al director del hospital. Pero ni siquiera sabía de qué ese hecho había sucedido en el hospital. Entonces eso es lo que se procura, que se elimine, que sea la responsabilidad directa, que sea directa a quien lo ejecutó. Perfecto. Entonces, en la misma vía va el artículo 9 de la responsabilidad compartida, que complete el cuadro al extender la imputación sin reglas claras ni delimitadas. Usted no ha delimitado realmente cuál es la responsabilidad de ese. Yo no puedo, muchas veces hay una demanda e incluyen a 5 a 6 médicos. No, el que estuvo ahí cerca. Demandan al médico que ingresó al paciente.
pero ese médico simplemente tomó los datos, las generales de ese paciente, el paciente llevado a cuidados intensivos, el intensivista, son uno de los médicos que más trabajan y que más responsabilidad tienen, y que los pacientes que ellos atienden son pacientes de alto riesgo. No es un parto. Casi siempre todo el que va por un accidente cerebrovascular o va por otra patología, un sangrado masivo, y es fácil conseguir sangre aquí. Esto va a traer un problema grave en los hospitales. En los hospitales hay sangre disponible para todos los pacientes. Yo vi morir en el Morgan a una paciente que fue herida y tenían ya 2 o 3 horas en la cirugía. Esperando ya le la habían sangre. pasado 5 pintas de sangre y ya no quedaba sangre. Y esa paciente murió. Pero entonces ahí entra la responsabilidad de la institución. Claro. Que debe Doctor. garantizar sangre. Exactamente. Entonces ahí va a venir el grave problema. Sin entrar en cuestiones políticas. Sí, sí, sí. Los hospitales aquí llenan el cometido. No, claro No, que no. para nada. Claro que no. Pero tal vez una demanda al Estado, doctor. No, ahí viene. Ujú. El Estado no será demandado. Anda la gata. Caramba. Porque el Estado es responsable de que Sí, nosotros claro. tengamos, como decía Doris hace un ratito, que tengamos salud y tengamos salud en abundancia, como dice la Biblia. Entonces ven por dónde van los articulados. Ajá. Va a ser demandado el hospital, pero ¿quién es El dueño el del responsable de los hospitales? Es el Estado. Por supuesto. Doctor, antes que sigamos con el detalle de esos articulados que usted nos está diciendo, yo quiero poner el ejemplo de un país que aquí lo vivimos poniendo de modelo, Sí, Estados Unidos. En Estados Unidos yo veo, y nosotros hemos tenido experiencia visitando hospitales en Estados Unidos, que todo el mundo se cuida de una demanda. Nosotros fuimos, por ejemplo, una vez a un estado en Estados Unidos que le donaba sábanas a países, sábanas, muletas y todo eso, y nos decían, no, es que si aquí un pajarito picó una sábana de 1 millón de sábanas acumuladas, esa sábana hay que desecharla, porque el hospital se cuida de una demanda médica. ¿No sería importante tener el temor, lo planteo yo, el temor a que nos demanden? O sea, vamos a hacer las cosas bien para que no nos demanden, doctor. bueno, ahora viene lo que nosotros vamos a llamar el sobrecuidado que van a tener los médicos. Ya no solamente le vamos a indicar a un paciente un electrocardiograma, porque será insuficiente. Hay que indicarle un eco, además del electro. Mucho más Sí. estudios, Entonces, mucho más estudios implicaría eso. el médico va a estar a la defensiva. Lo que hay unos protocolos, que aquí no se protocolizan las cosas, doctor. Bien, realmente Sí, apegarse a esos protocolos. protocolos. perfecto. Es la deficiencia que yo veo. Los protocolos deben de estar en todas las clínicas y en todos los hospitales, En el el sistema de sistema, salud. pero no sí. solamente que estén, No, que se apliquen. que se apliquen. Exactamente. Y muchas veces Ahí es los que está la protocolos debilidad muchas veces. no se aplican. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente ahora va a tener que gastar mucho más dinero, porque el médico, para cuidarse, es lo que le llaman la medicina defensiva. A la defensiva. El médico va a estar a la defensiva por el temor a que lo demanden y le va a indicar Va a encarecerse más el Perfectamente. servicio de salud, dice usted. un eco. Que ya de por sí está bastante Una caro, re- que no lo aguantamos. Perfecto, así mismo es, resonancia magnética, Exactamente. toda la batería de analíticas, cloro, potasio, todas las cosas extrañas. Todo lo que todas pueda ocurrirse sí, ahí. ¿Por qué? Que el paciente tenía, y no se lo dijo al médico, predisposición al yodo, y le hicieron una resonancia magnética, Una resonancia. O un ta- o una tomografía Con medio de contraste. contraste. Ah, ok. Hizo una Ahí reacción hay ya alérgica. un problema. Doctor, vámonos de nuevo a una pausa. Cuando las conversaciones están interesantes se va rápido el tiempo y regresamos de inmediato ya con el último segmento. Vamos a tocar el 354 o lo que ustedes quieran.
2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Escarboro, estamos desmenuzando con él esas preocupaciones que tienen los médicos frente al nuevo Código Penal. Doctor, nos falta uno de esos artículos, ya usted nos ha citado dos. Tres. El 8, el 9 y el 12. Y el 12. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente de esas preocupaciones que tiene el colegio? 354. ¿Qué dice ese artículo? Reza de esta manera. Artículo 354. Certificación falsa de estado de salud. El médico que expida un certificado falso sobre la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión de una persona o sobre su causa de muerte será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Igual sanción se le impondrá a la persona que haga uso fraudulento de ese certificado. O sea, al médico y al paciente que solicitó. Los dos van a ser castigados. Pero, ¿qué es lo que el colegio médico va a impugnar en el Tribunal Constitucional? Lo siguiente. Esto agrava la pena al doble por el hecho de ejercer la medicina en el sector público. Un médico es médico y tiene el mismo título, los mismos deberes éticos y causa el mismo daño si emite un certificado falso. Trabaje donde trabaje. Claro, claro. O sea, si como médico... No me penaliza en el público y en el privado no. Ahí es que está la diferencia. Okay. Porque la pena del privado es menor que la pena que va a tener el médico que ejerce en el sector público. Las penas han sido duplicadas. En el público. En el público. En el público. Entonces, esa es la razón. Eso no tiene razón de ser, porque si se cometió una falta, se cometió una falta, sea en el sector No público. importa en qué privado. sitio. Entonces, esto debe ser tratado distinto porque viola de frente al artículo 39 de la Constitución. Todos somos iguales delante de la ley. Entonces, esas son las cosas, los puntos que se buscan. No es que al médico no se le sancione por cualquier falta que cometa, sino, miren bien, no se habla porque hay una cantidad enorme de artículos en el código que afecta a los médicos. Sin embargo, estos se han enfocado desde el punto de vista constitucional, que viola la Constitución, y por eso es que se le pide a los congresistas y al Tribunal Constitucional de que los revise para que sean modificados. Pero, doctor, pongamos que sí, que se decide posponer la entrada en vigencia del nuevo código y que se va a dar una oportunidad. ¿Ustedes como colegio médico, como en este caso estos planes jurídicos, tienen alguna propuesta para el legislador, para proponerle al legislador? Bueno, las propuestas son las modificaciones de esos articulados. Esas modificaciones, sí. El 8, el 9, el 12 y el 354 por violación a la Constitución de la República. Que sea coherente con lo que dice la Constitución. Porque hay otros artículos que afectan al médico, pero esos no han sido tocados. Los que más son relevantes. Lo que tienen ese choque con la Constitución somos son los que se van. Hemos pedido al Tribunal Constitucional que los revise. Doctor, digo yo, Dori, que de repente ahora los médicos se quieren poner a estudiar Derecho también ante esta nueva situación. Tenemos muchos médicos. Tenemos muchos médicos, exacto. Hay bastantes, creo que pasan de 100. En su caso, ¿usted por qué, además de médico, anestesiólogo, quiso estudiar Derecho, doctor? Le voy a confesar algo. Fue una situación personal. Fuera del ejercicio médico. Fuera del ejercicio médico, algo muy personal. ¿Y le ha ayudado a usted en su vida personal ser abogado? Es que yo lo he tomado, alguien me decía, pero eso era una locura.
y yo he refundido la medicina con el derecho. Ok. Aunque ya yo estoy pensionado, yo tengo que estudiar todos los días medicina, porque cuando me llega un caso de una demanda a un cirujano, yo tengo que estudiar. ¿Ya usted está más dedicado al ejercicio del derecho entonces? Sí, sí. Ok. ¿Tiene oficina de abogado? Nosotros estamos en el plan En jurídico. plan- Sí, en o sea, el- digo, además del nivel privado. No. Ah, no. Ok. ¿Y cuántos médicos abogados tiene el plan? Plan mejor. En total somos 35. Ah, bastante. Sí. ¿Y esos médicos? No, hay una mezcla. Ah, una Hay mezcla. médicos abogados y hay otros que solamente son abogados. ¿Son Perfectamente. asesores o son empleados del Plan Mejor? Hay algunos asesores y hay otros que nosotros le llamamos colaboradores. Correcto. Trabajan pero no devengan un salario. Perfecto. Correcto. Entonces el médico que tiene una demanda generalmente lleva su caso a través de Plan Mejor. Sí, tienen que ir allá y tienen que estar al día en el colegio médico. ¿La acusación es mala práctica médica? Ajá, la que más La abunda. la que más abunda Sí, por mala práctica. porque solamente nosotros vemos demandas médicas. Pero muchos médicos, doctor, además tienen seguros, pólizas privadas, centros. Sí, hay algunos que tienen 2 seguros. Exacto. Una forma de cuidarse. Protegerse. mayor protección. ¿Y está creciendo eso entre los médicos, el tener otro seguro aparte de esto? Sí, O sea, contar hay con muchos, otro hay seguro. muchos que Sobre tienen, todo cirujanos, médicos intervencionistas, ¿no? vamos a llamarles quirúrgicos. Quirúrgicos. Yo le llamo quirúrgicos a los cirujanos generales, a los cirujanos plásticos, a los ginecobstetras, a los urólogos. Exactamente. Correcto. Y en los ginecobstetras, doctor, que las mayores demandas son por fallecimiento de madre, de niños, por complicaciones. En el quirófano. Realmente hay algunas demandas que han sido por no llenar el consentimiento informado, Ah, correcto. que eso es vital. Hay una ley ya, porque con esta ley también va a hacer una cosa. Usted puede haber llenado el consentimiento informado, pero el consentimiento informado, usted tiene que señalar una posibilidad de lo que pueda suceder. Pero en muchísimos centros grandes tú tienes que llenarlo todo, te ponen a firmarlo todo. el día. Exacto. ¿Por qué? Porque si por eventualidad sucede algo y ese algo tú no lo pusiste Que en podía el ocurrir. consentimiento Exactamente. informado, te van a demandar. Sí, a los pacientes les asusta a veces leerlo completo, el consentimiento informado, porque se dicen todas las cosas muy claras. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que nos arrojó mucha luz, porque se habla mucho de las preocupaciones de los médicos, del colegio médico, que no quiere algunos, que está esbozando su criterio sobre algunos artículos, pero no lo teníamos tan claro. Así que muchísimas gracias. Yo estoy segura que nuestros televidentes también salieron bastante edificados sobre el tema. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, éxito en su jornada, doctor. Gracias. Sí. Bien. Y a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre preferirnos y nos vamos a ver la próxima semana. Recuerde, si no nos ve por aquí, nos ve por nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Dos por tres en salud.